Hola, ¿qué tal? A continuación vamos a presentar el trabajo de Fundamentos de Mecánica de Medios Continuos acerca del círculo de Moore en 3 y 2 dimensiones. Los apuntes para este trabajo fueron tomados del libro de Mecánica de Medios Continuos de Javier Oliver y Carlos Aguilet. Mi nombre es Leonardo Gómez y voy a comenzar presentando el tema del círculo de Moore en 3 dimensiones. Los círculos de Moore satisfacen la necesidad de interpretar y visualizar el tensor de tensores. Para la interpretación de los estados tensionales vamos a considerar las premisas detalladas a continuación, donde del plano arbitrario consideramos la norma unitaria que pasa por P y el vector de tracción en P que corresponde al plano, de cuya descomposición obtenemos las componentes normal y tangencial a dicho plano, cuya norma pasa por el punto arbitrario P perteneciente al medio continuo, como se observa acá en la figura. Para la componente normal, nos guiamos en el criterio de los signos, que nos dice que el signo de la compresión de T sobre N define el carácter de tracción. Sigma N tiende a traccionar al plano o sigma N tiende a comprimir al plano. Para la componente tangencial vamos a considerar simplemente su módulo. De la consideración de los estados tensionales vamos a determinar un punto en el semiespacio que corresponde a las componentes normal y tangencial en los diferentes ejes. Esto para un plano que nos impusimos de premisa. Ahora vamos a considerar una infinidad de planos que pueden pasar por el punto P que tienen diferente normal, con sus normales correspondientes, y volvemos a realizar el proceso de obtener las tensiones normales y las tangenciales y representarlas en el semiespacio, donde vamos a obtener una nube de puntos, como se muestra aquí en la figura. Para determinar los círculos de Moore partimos del tensor de tensores, que como vemos tiene componentes solo en su diagonal principal. Esto quiere decir que está en dirección de los ejes cartesianos, del vector de tracción, de la normal asociada a las bases principales, de la componente normal de la tensión y del módulo del vector de tracción, y también de la norma unitaria que como vemos, se puede expresar de esta forma. A continuación vamos a sintetizar estas tres ecuaciones en una sola ecuación matricial que nos quedaría de la siguiente manera. Esta ecuación abarca las tres ecuaciones mencionadas anteriormente, donde A de sigma es la matriz de coeficientes definida, B es el término independiente y X es un vector incógnita. Entonces, a continuación vamos a detallar una serie de pasos que nos va a servir para obtener las coordenadas del centro y el radio de los círculos de Moore. Principalmente, mediante algunas operaciones algebraicas vamos a llegar a este tipo de ecuaciones que representan de igual manera a la ecuación matricial que obtuvimos anteriormente. Entonces, vamos a reescribir el sistema como lo muestra en el ejemplo, que es la ecuación de la circunferencia en el semiespacio. Y vamos a volverla a reescribir de manera que nos va a dar la ecuación del centro y el radio de la circunferencia. Ahora, n puede tomar valores de entre 0 y 1, ya que el módulo de la normal está entre 0 y 1. Y esto dependiendo a las demás componentes. Esto nos va a servir para obtener el radio máximo y el radio mínimo, si reemplazamos en la ecuación anterior, que como vemos sería esta de aquí. Y obtenemos estos valores. Ahora, repitiendo varias veces, repitiendo para las otras dos ecuaciones que no tomamos en cuenta, nos va a quedar de esta manera. Esta parte sintetiza las tres ecuaciones de las tres semicircunferencias que vamos a obtener. Se repite este proceso con todas las ecuaciones hasta obtener de los tres semicírculos, y se obtiene la gráfica de la siguiente diapositiva, que marca la zona factible. Entonces, la construcción resultante de los tres semicírculos de Moore, y que pasa por los puntos sigma 1, sigma 2 y sigma 3, que son las componentes de la diagonal principal del tensor de tensores. Esta construcción es trivial, ya que si conocen los componentes de la diagonal principal, como lo mencionamos anteriormente, nos sirve para determinar posibles estados tensionales sobre planos y determinar valores máximos de tensiones tangenciales, normales, etc. A continuación, mi compañero. Soy Jair Encalada y voy a explicar sobre el círculo de Moore en 2 dimensiones. Partimos analizando sus componentes del tensor de tensiones, explicado anteriormente por mi compañero. En este caso varía, ya que se hace coincidir el eje Z o el del X3 con una de las direcciones principales de la tensión, dando como resultado el tensor de tensiones, además de su diagonal principal, tenemos dos componentes más que son las tangenciales. Como vemos también en el gráfico, eso se relaciona en 3 dimensiones.
Asimismo, el vector de tracción, que es la multiplicación del tensor de tensiones por el vector normal, que da resultado el T1, T2 y T3, que el T3 se anula, ya que el vector normal en su componente N3 también se anula. Entonces, deducimos en dos dimensiones cómo quedan el tensor de tensiones y el vector de tracción. Y está en dos dimensiones, como vemos en el gráfico. Siguiente. Ahora, para un estado tensional sobre un plano, ya no referenciado al sistema inicial, aparecen los vectores unitarios M, N y M en función de θ, que dan origen también al vector de tracción T. Y como vemos, se puede hallar el nuevo vector de tracción en función de θ. Además, se lo puede descomponer en tensión normal y tensión tangencial. La normal es el vector de tracción por el vector normal, como vemos ahí, y la tensión tangencial es la multiplicación del vector de tracción por el M. Con un poco de álgebra se puede deducir en la parte derecha cómo quedaría la tensión normal y la tangencial. Ahora, con la diagonalización del tensor de tensiones, que consiste en obtener las direcciones y tensiones principales. Esto es cuando el sistema de referencia es rotado a un ángulo alfa. Entonces, en este caso, la componente tangencial denotada por tau se anula, como vemos acá. En estos casos tenemos para el seno de doble alfa y abajo sería el coseno de doble alfa, tenemos expresado en esta manera. Y reemplazando el θ por el alfa, como vimos anteriormente, se obtiene la componente, la sigma, que es la componente normal, pero en este caso puede deducirse el sigma 1 y sigma 2, que serían los máximos y mínimos de las tensiones principales. A continuación, mi compañero. Bueno, mi nombre es Kevin Cabrera y ahora continuaré con lo que es el problema inverso. Consiste en revertir la diagonalización del tensor de tensiones del problema directo revisado anteriormente. Esto es, dadas las direcciones y tensiones principales sigma 1 y sigma 2 en el plano de análisis, obtener las tensiones sobre cualquier plano, caracterizados por el ángulo beta, que forma su normal con la dirección principal correspondiente a sigma 1. Si se considera el sistema cartesiano X', Y' asociado a sigma 1 y sigma 2, con sigma X' igual a sigma 1, sigma Y' igual a sigma 2, tau X', Y' igual a 0, y con θ equivalente a beta, junto con la ecuación revisada en el estado tensional de un plano dado, nos queda la siguiente ecuación, la cual servirá para el siguiente tema, que es el círculo de Moore para estados planos. Para determinar el lugar geométrico de los puntos de plano sigma tau que caracterizan todos los posibles estados tensionales sobre los planos que pasen por el punto P de análisis, se debe caracterizar un sistema de referencia que coincida con las direcciones principales y que caracterice la inclinación de los planos por el ángulo beta, con la tensión principal sigma 1. Así, se obtiene, a partir de la ecuación revisada en la sección del problema inverso, la siguiente ecuación, que resulta de elevar al cuadrado la ecuación superior junto con la ecuación de tau. Como se puede ver, la ecuación es válida para cualquier plano de orientación arbitraria que pase por el punto, además de que coincide con la ecuación de una circunferencia con centro en C y radio en R, a la cual le conocemos como el círculo de Moore. De la ecuación anterior se obtienen las ecuaciones que definen de forma única el ángulo beta de la normal a un plano que corresponden dichas tensiones. Propiedades del círculo de Moore. Como primera propiedad tenemos que para obtener el punto representativo en el círculo de Moore del estado tensional sobre un plano cuya normal forma un ángulo beta con la dirección principal sigma 1, partimos del punto representativo del plano, donde actúa la dirección principal, es decir, en el punto sigma 1, 0, y se gira un ángulo de 2 beta
en el sentido sigma 1. Segundo, como consecuencia de la propiedad anterior, se tiene que los puntos representativos en el círculo de Moore de dos planos ortogonales están alineados con el centro del círculo. Tercero, si se conoce el estado tensional en los planos ortogonales, se puede dibujar el círculo de Moore. Y cuarto, dadas las componentes del tensor de tensiones en una determinada base ortonormal, se puede dibujar el círculo de Moore. Buen día, ingeniero. Mi nombre es Christopher Orellana. En el círculo de Moore existe un punto al cual se le denomina polo, y para encontrarlo se cumple con un teorema que tiene dos condiciones. La primera es que si se une el polo con un punto, en este caso A, como se ve en el gráfico, se tiene una recta paralela al plano cuyo estado estacional es representativo para este punto. Y para comprobar, también se usa la inversa y se parte de un plano cualquiera, y si se traza por el polo una recta paralela a este plano, esta recta corta con el punto que es representativo con el estado tensional, que en nuestro caso es el punto B, como se puede observar en la gráfica. Para demostrar esto, se parte de que el tensor de tensiones está en el punto y su representación gráfica sobre los planos A, que es el vertical y B el horizontal, siendo I y B los puntos en el círculo de Moore. Esto lo podemos observar en la gráfica superior izquierda. Tenemos tres pasos para demostrar. El primero, suponemos que se cumple con la primera propiedad del polo, ya expuesta, donde se obtiene trazando una recta vertical desde el punto A, paralela al plano A, o trazando una recta horizontal desde el punto B, paralela al B, donde corta el círculo y se encuentra el polo P. Como segundo paso, se considera un plano arbitrario que forma un ángulo θ con la horizontal, como se puede observar en la gráfica inferior izquierda. Entonces asignamos las tensiones respectivamente según el plano que estamos dando, formando tensiones y ángulos. Por último, considerando el círculo de Moore y el polo P obtenido en el primer paso, procedemos a usar la primera propiedad del círculo de Moore ya revisada y obtenemos un punto C. Por la suma de los ángulos formados, se demuestra que la recta PC es paralela a la traza del plano considerado, comprobando el teorema. El círculo de Moore tiene un criterio de signos ya establecidos, pero también se usa en la mecánica de suelos uno diferente. Como podemos ver en el gráfico, se diferencian en que en la mecánica de suelos las tensiones normales son positivas cuando son de comprensión y el sentido positivo de las tangenciales viene dado por un giro antihorario. Pero para el criterio de los signos de los ángulos son las mismas en ambas mecánicas. Si usamos esto, el orden de las tensiones principales invertirá en la mecánica de suelos respecto a la mecánica de medios continuos, como podemos ver en el gráfico inferior. Teniendo esto, partimos de las fórmulas fundamentales y para la construcción y propiedades del círculo de Moore, claro, si es para un mismo estado tensional, usando los criterios del signo en ambos casos. Se tiene que las tensiones normales y tangenciales cambien de signo, como se puede observar. Esto se reemplaza en las fórmulas y se concluye que la construcción y las propiedades del círculo de Moore son las mismas en ambos casos. Esta ha sido nuestra exposición. Muchas gracias por escucharnos.